Cuando esté pasando alguna situación difícil en su vida, levanta sus manos y envía la palabra. Así será hecho. Como el testimonio de la hermana Helen, ¿verdad? El doctor le dijo que el cerebro ya dañado. Pero Dios no dijo eso. Un ser humano dijo. Entonces no hay que aceptarlo. Tenía que hacer. Cuando ella me dijo esto el domingo aquí, yo le dije, mentira del diablo. Y envió la palabra donde está ella. Todos sus órganos se restauran, se normaliza. Enviamos la palabra. Estamos escuchando el testimonio. Hasta el doctor se asustó, ¿verdad, hermana? Se asustó. Cuando Dios va a hacer una cosa, lo hace. Y si de acuerdo a nuestra fe, nosotros activamos el poder de Dios cuando tú tienes fe. Y esa fe da el Espíritu Santo. El fe sobrenatural, no lo humano, el fe sobrenatural. Así que tenemos que seguir actuando como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar para comenzar la palabra de Dios. Padre, te damos las gracias por la palabra que tú nos has dado, Señor. Úsame ahora, Señor. Habla a su pueblo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestra enseñanza de lo que habíamos dejado. Como dijo la pastora, estamos en medio del ambiente en el mundo que domina, que controla el espíritu maligno. Nos va a atacar, nos va a hacer la vida imposible. Nos quiere vaciar, o sea, todo lo que Dios nos ha dado, nos quiere sacar de nosotros y llenarnos su veneno. ¿Cuáles son el veneno del enemigo? Tristeza, angustia, preocupaciones, desesperaciones, frustraciones, negaciones, dudas, poca fe, no creer, actuar contrario a lo que Dios ha dicho. El enemigo siempre va a provocar, pensar. Entonces, en el día de la semana que vivimos, estamos en medio de diferentes personas que provocan como instrumento del enemigo, provocan contra nosotros, nos crean tristeza, nos crean problemas, nos crean angustia, nos crean dudas. Esos son demonios. Y si usted empieza a pensar, ese espíritu viene a establecer en ti. Entonces, cuando viene algo, usted tiene que aprender a discernir. Hoy vamos a aprender un poquito de lo que Dios nos ha hablado sobre el discernimiento y el poder que menciona ahorita la pastora. Dios nos ha dado todo lo que Él es para operar en esta tierra. Cuando venimos todas las semanas, estuvimos en la calle trabajando con los niños, con los nietos, o con los vecinos, o con el compañero de trabajo, que no son cristianos. Algunos andamos enojados, preocupados, tristezas, necesidades, nos desesperamos. Y eso nos causa, nos debilita. Por eso el Señor nos había hablado, o nos vienen hablando todos estos días, estos tiempos, que el enemigo entra a la iglesia con los hijos de Dios, en su pensamiento, en su corazón, en su sentir, para hacerle daño. Pero nosotros no estamos solos. Tenemos un Dios todopoderoso, venimos en su presencia para que nos ayude, para que nos libere. Por eso el Señor dijo, estaban aquí, ya no están. Estaban aquí, dice el Señor, los demonios. Los demonios estaban aquí. Pero mi siervo, yo les doy discernimiento, lo instruyé a mi siervo para que discerniera. En otras palabras, en la iglesia es Dios, el Espíritu Santo, quien da y debe de dar el discernimiento
debe de dar instrucciones lo que tiene que hacer en la iglesia. El pastor, las personas que dirigen la iglesia, ahí ya vienen preparados, estudiados cómo hacer las cosas, o por las costumbres que hacemos. No tiene que ser así. El Espíritu Santo, el Dios, es el que tiene que instruir, dirigir en la mente, el corazón de las personas que dirige la iglesia, el servicio, que predica para enseñar a la iglesia. Porque la necesidad de la iglesia nadie conoce. El día de la semana, ¿qué problema ha pasado? Muchas personas quieren estar en la iglesia, pero por algunas situaciones que el enemigo lo han detenido. Y aún así vienen algunos con dificultades. Y nosotros los seres humanos no lo miramos. Mucha gente que no cuenta sus problemas y no nos damos cuenta. Muchas veces a los pastores también no lo confiamos y no le contamos los problemas, quiere resolver su problema. Entonces, pero Dios sí conoce los problemas de sus hijos. Entonces Dios es el que empieza a identificar a través de su Espíritu Santo los problemas que está pasando. Entonces le hace entender al siervo que está dirigiendo, instruye cómo debe de hacer las cosas. Entonces aquí el Señor está hablando que Él es el que instruye a sus siervos para identificar a los espíritus malignos que entran en la iglesia con su pueblo, en sus pensamientos. Alguna gente que viene con sueño, algunas vienen con cansancio, algunas vienen preocupaciones, algunas vienen con duda, algunas vienen con tristeza, diferentes espíritus. Cuando yo estoy mirando, algunas que ustedes están sentados aquí, yo me doy cuenta que lo que está pasando ahí, algunos que están mirando para atrás y mira para al lado, y ya quiere irse, ¿verdad? Dios nos enseña a ver. Cuando está cansado, yo me doy cuenta cuando ustedes están cansados. Dios nos da ese entender, el discernimiento. El Espíritu Santo da. Entonces, cuando hay un espíritu maligno entra en la iglesia, los que están dirigiendo deben de ser guiados por el Espíritu Santo para identificar y expulsar ese demonio de ahí. Entonces, para que el siervo de Dios sea un instrumento del Señor, para hacer el bien, para hacer conforme las cosas a la voluntad del Señor, tiene que ser instruido por el Espíritu Santo. Amén. Guiado por el Espíritu Santo. Amén. Y hace en la iglesia, en su casa, y la vida de los cristianos también. Amén. Si el Espíritu Santo no nos guía a nosotros, no podemos hacer las cosas buenas. Vamos a tener dudas, vamos a tener actitudes que no es de Dios. Y esas actitudes que no es de Dios, no actuó porque usted quiso, porque está provocando un espíritu. Siempre, yo digo, hay dos espíritus que actúan en nosotros. Espíritu humano natural, que está ahí, detrás de ese humano natural están los demonios. Ahí el Espíritu de Dios que Dios puso en nosotros cuando vinimos a sus pies. Entonces, cuando ese Espíritu Dios está provocando, cuando hay situaciones difíciles, necesidades en su matrimonio, con sus hijos, ese te da seguridad. Ese te da ideas cómo hacerlo para salir de ese problema. Ese te da discernimiento, cómo sacar ese espíritu de nosotros, cómo hacer, nos instruye cómo actuar ese espíritu de Dios. Pero cuando no hay ese espíritu de Dios actuando en nosotros, actuamos de una manera equivocada. Eso es lo que hace el enemigo para hacernos daño, para causarnos problemas. Entonces, Dios instruye, da discernimiento a sus instrumentos para que identifique el mal que está en la iglesia y que lo ayuden y lo expulsen, que lo liberten, que lo sanen y que fortalezcan conforme a la voluntad del Señor.
Porque muchos están bajo control del enemigo, viene a la iglesia algunas veces para resolver su problema, porque está pasando necesidad. Y la iglesia tiene que llenar, tiene que ayudarlo. Pero si no hay ese discernimiento, ¿cómo la iglesia va a ayudar? La iglesia no puede ver, el pastor no puede ver, el evangelista, el profeta. Si no hay presencia del Espíritu Santo, no puede decir las cosas. Por eso cuando estamos aquí, una persona que venga o viene, cuando estamos orando, alabando al Señor, veo a la hermana Georgina se levanta y va donde la persona, no sé qué es lo que dicen. Dios es el que sabe. Da discernimiento a quién decir y qué decir. Instruye el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, pastor, después de que entraron los demonios, pudieron entrar. Entonces, perdón, hermana, el Espíritu Santo es nuestra guía, nuestro maestro, nuestro instructor. Nosotros somos su instrumento. Simplemente somos su instrumento. No somos mayores que los demás, somos iguales. Simplemente somos un instrumento del Señor, un hermano más en la iglesia. Pero muchas veces cuando los seres humanos, cuando tenemos un don, queremos que lo supere a los demás, ¿verdad? Dios no le agrada eso. Ese se llama soberbia. Ese espíritu de soberbia empieza a tomar en la vida de esa persona que lleva dones del Espíritu Santo. Entonces la persona que lleva dones del Espíritu Santo se siente como superior a los demás, necesita guardaespaldas, que le atienda mejor, que le dé lugares mejores, y que se siente en el altar y que todo el mundo vea quién es ella o quién es él. Orgullo. Ahí está el enemigo. Pero cuando es una persona que lleva la presencia del Espíritu Santo, actúa diferente. No hay que sentirnos de esa manera. Entonces, el Señor dice que el enemigo había entrado a la iglesia, pero Él había instruido, a Él había dado el discernimiento para identificar el mal, ¿verdad? Para que mi siervo discerniera, ¿verdad? Ahora bien, discernir significa identificar, ver. Pues cuando Dios te hace ver algo, es para que tú actúes, para que tú le ayudes, para que tú le sanes, para que tú expulses ese demonio de ahí. Para eso Dios te hace, no para que usted vea, sí. Algunas veces mi esposa dice, yo vi así, 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 ¿y qué hiciste? Hay que expulsarlo. Cuando estamos orando, mi esposa dice, el corazón está a esto. Hay un problema ahí, hay oscuridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por esa oscuridad que se vaya. Así hacemos. Por eso el Señor dice que Él lo discierne, da discernimiento a sus siervos. Dice el Señor, el poder que tengo, dice el Espíritu Santo, el poder que tengo, Dios dice, ellos también lo tienen, sus siervos, ellos. Usted sabe a quién está refiriendo. No solo yo tengo ese poder, dice el Señor, no solo Él tiene. Tú, como siervas y siervos míos, también lo tienen. No solamente el pastor o el profeta o el apóstol tiene ese poder. El poder tiene todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo. Levanta sus manos. Diga, repita conmigo. El poder que tiene Dios, yo también tengo. Porque así ha dicho el Señor. Yo tengo el poder de Dios. Amén. Así que tú tienes el poder de Dios. El Señor, eso no digo yo. El Espíritu Santo dijo. El poder que tengo yo, dice el Señor, tiene mi siervo. Y ustedes también tienen. Todos, no solamente los siervos, y las siervas también. Hombre y mujeres delante del Señor es igual. Mismo poder tiene. Ahora bien, porque el Espíritu Santo que está en nosotros
es quien activa ese poder, poder divino. Si no hay Espíritu Santo en nosotros, no hay poder. Usted puede saber mucha Biblia, la palabra no da poder. El que da poder es el Espíritu Santo. Por eso Hechos capítulo 1 versículo 5, dijo el Señor, dijo 5 hasta el 8, no se vayan de Jerusalén, le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y tendréis poder. Poder, ¿para qué? Poder para predicar aquí, más para allá, hasta los confines de la tierra. Poder de expulsar a los demonios, poder de identificar al enemigo, poder de ver lo que Dios quiere hacer, poder de entender qué es lo que a Dios no le agrada, qué es lo que a Dios le agrada. Tenemos ese poder de discernimiento, poder de seguir las instrucciones del Señor. Tenemos poder de entender qué es lo que a Dios no le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Tenemos poder de discernir cuándo Dios está hablando y cuándo el diablo está hablando en nuestra mente. Ese poder tenemos nosotros. No poder de hacer milagros nomás, sino identificar el problema que hay en las personas y el problema que hay en nosotros. En nuestra mente, cuando pasa un pensamiento, usted puede entender qué pensamiento viene de Dios o viene del enemigo. Dios no produce ningún pensamiento malos, de tristeza, de angustia, de preocupaciones. Dios no produce esas cosas. Miedo o temor, Dios no produce eso. Cuando hay Espíritu Santo, nos hace ver que eso no es de Dios. Y usted toma autoridad, echa fuera ese pensamiento. Y esa es la responsabilidad de cada creyente. Cuando tu pareja abre la boca y te dice algo, usted tiene capacidad de discernir, dice el Señor. ¿Quién está hablando? Esa persona puede ser un espíritu maligno provocando a través de su pareja para hacerte sufrir. No lo recibas, ignóralo. Ya, y va a estar en paz. Provoca eso para que usted se enoje, para que haya división, para quitar tu paz, tu alegría, llenarte de enojo, de tristeza, de angustia, pensamientos malos. Eso es lo que el diablo está haciendo. Entonces, ese poder que Dios nos da es para identificar el mal. Identificar el mal y echar fuera, aceptar, recibir, negar. Tú mandas. Eso no es de Dios. Señor, quítame este espíritu. No, usted es responsable de decir no. Espíritu de alcoholismo, usted tiene que decir no al alcoholismo. Es un espíritu que está moviendo. Dios te ha dado poder, autoridad de decir no. Y ese poder. Pero muchas veces nosotros, Señor, ayúdame, Señor, mira, Dios lo mira, pero tú tienes que entender eso. Hay que expulsar actitudes malas, contactos malos, muchas cosas que tenemos, adicciones. Usted es responsable. Ahora bien, el Espíritu Santo es quien activa el poder para hacer las cosas, entender las cosas, y Él es el que nos instruye cómo hacer las cosas. El Espíritu Santo es el que tiene que instruir, decir a las personas qué hacer las cosas. No actúe a la ligera. Si Dios no manda hacer una cosa, no lo hagas. Piénsalo primero. Ora primero, Señor, esto debo de hacer. Tengo que hacer esto. Cuando usted diga una cosa al Dios va a empezar a hablar en ti. Sí, hágalo. Te da una convicción de hacerlo. Pero cuando hay como que no, como que sí, no lo hagas. Empieza a orar.
Uno tiene que estar seguro de lo que está diciendo. Y el Espíritu Santo te da esa seguridad. Amén. Pero si no hay esa seguridad, porque el Espíritu Santo no te ha dado hacerlo, no lo hagas. Déjalo. No lo contestes. Déjalo que hable. Déjalo que hable. No pasa nada. Amén. Dios está a control de todo. Amén. Amén. Ahora bien, pero cuando no estamos de acuerdo con Dios, no estamos en comunión con el Señor, si no estamos con el Espíritu Santo, si Dios no está con nosotros, no podemos recibir ese poder de entender, comprender, que Dios te instruya a hacer las cosas, no hay. Entonces nosotros actuamos a la manera como humana, una persona normal. Entonces cuando actuamos a la manera humana natural, el enemigo tiene ventaja. Él te va a dirigir su mente. Señor. Porque desde el principio de la creación, el enemigo está controlando el mundo. Así dice la Biblia. Señor. Si Dios no está controlando, el enemigo te está controlando. Una de las dos cosas. Uno de los dos espíritus. Uno de los dos poderes. Entonces eso nos toca a nosotros a cuál rendirse. A Dios o al enemigo. Si usted se rinde al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a dirigir la vida correctamente y va a liberar de muchos problemas. Por eso Amos capítulo 3, versículo 3 dice: ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Amos 3:3. Dios no puede caminar contigo si tú no estás de acuerdo con Él. Pero nosotros muchas veces queremos que Dios se ponga de acuerdo conmigo, no yo. Es al revés. Nosotros tenemos que poner de acuerdo con Dios. Ponerse de acuerdo con Dios significa usted acepta como Dios dice las cosas. Amén. Cuando Dios dice que está malo, para ti tiene que ser malo. Amén. Lo que Dios dijo que es bueno, para ti tiene que ser bueno. Lo que Dios dijo que tiene que hacer o no tiene que hacer, usted escoge. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos de acuerdo, es caminar con santidad como Dios manda. Caminar en obediencia. Orar siempre, estamos orando siempre. Adorando siempre, siempre. Eso es lo que Dios pide. Amén. Estamos de acuerdo con Dios, entonces nosotros hacemos, vivimos, andamos como Dios dice en su palabra. Entonces Dios, usted va a caminar con Dios, Dios va a caminar contigo. Amén. Pero muchos de los problemas que tenemos nosotros es porque no caminamos con Dios. Ese es uno de los problemas de los cristianos. Queremos que Dios camine con nosotros, pero nosotros no queremos caminar con Dios. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, vivir nuestra manera. El domingo es día del Señor, no quiere estar en la iglesia. Usted tiene que actuar. No, porque no tengo carro. No hay excusa que valga. Y yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, cuando un muchachito se enamora de una mujer, una niña, pasan, caminan, no importa si tenga que pasar ríos, lagunas, mares, pero lo hacen por el amor. Pregúntele, hermano Luis, si es mentira. ¿Verdad, Luis? Sí, no importa. El papá se ha enojado, la mamá se ha enojada, aunque no quiera, aunque tiene que ir a la iglesia, nunca haya acostumbrado a la iglesia, hasta se convierte, hasta se bautizan por esa mujer, porque ama. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, no hay barrera que nos pueda parar estar en la casa del Señor. Amén. No hay barrera que usted no pueda decir no al enemigo. Amén. Usted obedece. Sí, sí. Pero cuando no hay ese amor profundo a Dios, cualquier pequeñeces y ya ponemos excusas. Entonces, ¿cómo Dios va a caminar con nosotros? No hay discernimiento, no hay poder,
no hay que Dios te dirija, no hay bendiciones, no hay protecciones, no hay nada de lo que viene de Dios. Porque todo lo que hagamos conforme a nuestra propia voluntad, el enemigo está bajo control. Ahora bien, el poder. ¿Cuál poder se refiere? Yo estaba hablando hace poquito, ¿verdad? El poder divino, que produce la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Primera cosa, que tenemos que llevar la presencia del Espíritu Santo para que haya ese poder, conocido como unción. La presencia del Espíritu Santo produce el poder. Para entender, para identificar la presencia de los espíritus malignos, expulsarlo de nuestra vida, de nuestro entorno y de nosotros, necesitamos esa presencia del Espíritu Santo. La persona que no lleva el Espíritu Santo nunca vive conforme a la voluntad del Señor. Jamás va a vivir, porque Dios es el que nos ayuda a vivir conforme a la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo adquirimos ese poder? O sea, ¿cómo adquirimos el poder de Dios que manifiesta a través de nosotros? ¿Desde cuándo tenemos? Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses 1, 19. Aquí Pablo dice a los colosenses: a Dios le agradó habitar en Jesucristo con toda su plenitud. En otras palabras, Jesucristo era humano y Jesucristo es Dios. ¿Qué es? Entendemos esto. Nosotros como seres humanos tenemos cuerpo, alma, ¿verdad? Espíritu. Tu espíritu no tiene nombre, tu alma no tiene nombre. El que tiene nombre es tu físico. ¿Usted sabía eso? Cuando usted se muere, se murió ese cuerpo, tu espíritu no. Nuestro espíritu, vuelvo a decir, el nombre que tenemos es el cuerpo, no es tu espíritu ni tu alma, porque tu alma se manifiesta a través de su cuerpo. Entonces el nombre que tú tienes, hasta con foto, este es usted. Eso es lo natural. Lo físico tiene nombre, lo espíritu no tiene nombre. Los demonios son millones, muchos. Cada uno en lo espiritual tiene su nombre, pero como no se ha manifestado, todavía no tiene nombre. Hasta que se manifiesta, le damos un nombre. Una vez cuando estábamos orando, haciendo una liberación, le pregunté a los demonios, uno de los demonios que se manifestó, me dijo que era la negra, era de Cuba. Y otro que dice espíritu de ganguero, de ese nombre raro que nunca habíamos visto un demonio ganguero. Espíritu de lascivia y otro espíritu, todo, hay diferentes nombres, tiene, ¿verdad? Porque se manifestó. Si no se manifiesta, no tiene nombre. A Dios, ¿cuántos nombres tiene Dios? Muchos nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nunca se ha hecho hombre. Dios Padre, por lo tanto no tiene nombre. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo quiere que le diga cuando me pregunte quién te mandó? ¿Cómo le dijo? Yo soy. No le dio un nombre. Es que Dios no puede dar un nombre físico, porque Dios nunca ha visto, nunca se hizo hombre. Por eso Dios, el nombre que le da Dios, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus atributos, de su poder, de su grandeza, Dios le da eso, el nombre. Por eso
manda Adonai, otro Elohim, y menciona, hay un montón de nombres de Dios. ¿Y cuántos nombres tenemos nosotros? Un solo nombre, porque usted se manifestó. Jesús, ¿cuántos nombres tuvo? Un solo nombre, Jesús, porque se hizo hombre. Espíritu Santo no tiene nombre, solo decimos Espíritu Santo, pero eso no es nombre propio. Por eso muchas veces se confunde. Padre no es nombre propio, por lo tanto no podemos bautizar en el nombre del Padre, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Pura mentira, ¿no es así? ¿Quién nos predican eso? Los mentirosos, los que nunca han recibido la revelación del Señor. Una doctrina, está predicando bajo una doctrina. Jesús mismo dijo, vayan, bautícense a todas las naciones en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Hijo no es nombre, identifica a Jesús. El Padre no es nombre, identifica al Padre Creador. Espíritu Santo no es nombre, es un Dios creador, el Espíritu, porque nunca se ha manifestado como ser humano para tener nombre. Entonces Jesús el Hijo es sustantivo común, pareciera, pero así se identifica en los reinos espirituales, porque en el Espíritu, los espíritus no tienen nombre. Ahora, cuando se hizo un hombre, cuando nació de una mujer, tuvo nombre. ¿Cómo se le llamó a ese hijo? Jesús. Ahora se identifica como Jesús. Por eso Pablo dice, Colosenses capítulo 1, versículo 19, en lo Jesús natural, Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. O sea, Dios mismo estaba en el cuerpo físico de Jesús. ¿Me entienden? Ahora bien, ese Dios Hijo que habitó en Jesús, en lo físico, por eso lo llamamos Jesús, era un hombre completo, un hombre 100% y Dios 100%. Porque el Espíritu de Dios Hijo habitó en él. Por eso dice aquí, toda plenitud en Jesucristo humano habita Dios con toda su plenitud. Por eso lo llaman, Él es Dios. Por eso lo llaman Él es Dios, porque Dios estaba habitando en él. Estaba ahí Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. No son tres dioses, pero forma tres personas en un solo Dios. En la carne, el Hijo, el alma, el Espíritu. Nosotros tenemos cuerpo, alma, espíritu, ¿verdad? Ahora bien, vamos a Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, 22. Efesios 1, 22. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. ¿Cómo se llama ese Cristo? Jesús. Dominio de Cristo. Y como cabeza de todo a la iglesia. Cabeza de la iglesia se llama Jesús. A la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena con todo por completo. Entonces, Jesús, que es la cabeza, que es el Hijo, que es el Dios, al usted unir a la iglesia, usted adquiere ese Dios parte tuyo. Ese poder recibes. Usted es parte de Dios ahora. Entra al cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Entonces tú eres parte del cuerpo del Señor, que es la iglesia. Él es tu cabeza. Él es el que ordena. Él es el que dirige. Por eso en Colosenses nos explica mejor. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Ahí donde Pablo explica un poquito más claro. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Jesucristo. Colosenses 2, 9. Y 10 dice así: y en él
nosotros, ¿verdad? En Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿Cuál es esa plenitud? La plenitud divina. Al nosotros venir a Cristo Jesús, entrar a la iglesia, en el cuerpo del Señor, usted se une, forma a ser parte del cuerpo del Señor. Formamos una unidad con Jesucristo. Amén. Al unir con Jesucristo, Jesucristo nos lleva y nos une con el Padre. Ahora nosotros tenemos una comunión con Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ahora somos templo del Espíritu Santo. Amén. Templo del Padre, templo de Jesucristo. Ahora Él habita en nosotros. Tenemos lo divino. El poder que tiene Dios, tenemos nosotros. Amén. La autoridad que tenemos Dios, tenemos nosotros. Ahora somos parte del cuerpo del Señor. La iglesia, sus hijos, su pueblo, y tenemos diferentes dones. Por eso el Espíritu Santo nos dijo. Por eso el Espíritu Santo nos dijo. ¿Cómo nos dijo? El poder que tengo, ellos, mis siervos, también lo tienen. Amén. No solo yo tengo ese poder, tú como mis siervas y siervos míos, lo tienen también. Amén. Lo tienes también, dice el Señor. ¿Viste? ¿Por qué tenemos? Porque Jesucristo, al venir a Jesucristo, adquirimos esa divinidad en nosotros, y esa divinidad es el que es poderoso. Amén. Satanás no puede contra eso. No puede contra eso. Ahora bien, dice el Espíritu Santo, tú lo puedes discernir esos pensamientos. El Señor dice que nosotros tenemos capacidad que Él nos da discernir los pensamientos. Al principio yo le había dicho que Él nos da ese poder de discernir todo espíritu. Amén. Todo el pensamiento que viene en nuestra mente, provocado por algún espíritu. Todo pensamiento, ya sea de Dios o ya sea del enemigo. Todo pensamiento que viene en nuestra mente es provocado por algún espíritu. Amén. Y ese pensamiento, usted es responsable. Tú, Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dado esa capacidad de identificar ese pensamiento, de dónde viene, qué cosa es. ¿Viene de Dios o viene del diablo? Dios nos da esa capacidad a nosotros, nos dio. Pero muchos, ¿por qué no lo tenemos? Porque no tenemos comunión con el Señor. No tenemos comunión con el Señor. No estamos de acuerdo a hacer lo que Dios dice hacer las cosas. Quiere hacer a su manera. Ora cuando quiere, cuando pueda, cuando tiene tiempo. Va a la iglesia cuando tiene tiempo, cuando puede, cuando están con alguien. O van a leer la Biblia cuando tiene tiempo. Cuando no hay tiempo, pues no ora. Alaba a Dios cuando se acuerda. Pero cuando no está alabando a Dios, está alabando otra cosa, cantando otra cosa, pensando otra cosa, diciendo otra cosa. En vez de estar meditando en la palabra del Señor, no lo hacemos. Usted es responsable. Es tu obligación, es tu deber de mantener conectado con el Señor todo el tiempo, orando siempre. Cuando tú estás hablando, conectando, tu espíritu está conectado con el Señor, no hay espacio que el espíritu maligno pueda provocar. Porque el Espíritu Santo está ocupado, su mente, su vida, su cuerpo, sus sentimientos, su pensamiento está ocupado por el bien, por el Espíritu de Dios. Así también cuando tú tienes su pensamiento negativo, duda o pensamiento que no es de Dios, el Espíritu Santo no puede entrar ahí porque ya está ocupado. Entonces nosotros somos responsables cuál espíritu aceptar y cuál espíritu rechazarlo. O sea, los pensamientos que vienen. Detrás de todos los pensamientos dice el Señor
que está algún espíritu trayendo ese pensamiento. Cuando un hombre mira a una mujer, ¿qué pensamiento está provocando? Cuando mira a algo desearse, ¿qué pensamiento? ¿Dios o el enemigo? Uno tiene que aprender a identificar. Por eso el Señor dijo: tú puedes discernir esos pensamientos. ¿Cuáles son esos? Pensamientos de mentira, pensamientos de pobreza, pensamientos de pesimismo, pensamientos de lascivia, pensamientos de adicciones, pensamientos de estar en TikTok, pensamientos de estar de deporte, todo tipo de pensamiento. Todo pensamiento viene en nuestra mente. Como hay muchos demonios, van a estar trayendo diferentes tipos de pensamientos. Y esos pensamientos nosotros somos responsables, con la ayuda del Señor, nosotros estar conectados con el Señor para que el Señor nos ayude a identificar y rechazar. Pero si no estamos conectados con el Señor, no podemos rechazar. Todo lo que viene nos hace daño. Nosotros podemos identificar, reconocer, darnos cuenta de los pensamientos que vienen, si no son de Dios o son del enemigo. Luego aceptarlo o negarlo, creerlo, rechazar, recibir o ignorarlos. Para eso tenemos que estar de acuerdo, en comunión con el Señor, conectado, para que Él nos dé eso, ese discernimiento. Pero si estamos desconectados, como dice, estamos fritos. El enemigo nos van a dirigir nuestra mente. Siendo hijo de Dios, siendo pastor, siervo de Dios, el enemigo te puede engañar. Ahora dice el Señor: pero hoy yo discerní, pero tú también estabas de acuerdo. Muy importante. A mí me está diciendo, pero tú también estabas de acuerdo. A ti te estaba diciendo, tú también estabas de acuerdo. Cuando una persona está de acuerdo, significa está en comunión con el Señor. Siervo mío, dice, eso me dice a mí: siervo mío, ustedes estaban de acuerdo conmigo. Por eso esos espíritus que entraron en la iglesia lo expulsaron. Cuando dice estar de acuerdo, significa estábamos de acuerdo, significa que estábamos en armonía con Dios. Estábamos a la manera que agrada a Dios. Estábamos haciendo las cosas como le agrada a Dios. Estábamos de acuerdo con Él. En la iglesia hay que adorarlo en espíritu como Dios lo demanda, no a nuestra manera. Hacer las cosas como Dios demanda, como Dios quiere, para estar de acuerdo con Él. Conectado, adorando en espíritu y en verdad. En la iglesia no debe de cantar o hacer cualquier cosa para agradar a la gente. La iglesia no es para agradar a la gente. Usted va a venir a la iglesia no para agradar al pastor ni a nadie, sino a Dios. Y la iglesia solo adora a Dios. Y la iglesia no es para exhibirse. La iglesia no es para manipular. La iglesia no es para entretenimiento. La iglesia es para adorar, alabar, escuchar la palabra de Dios. Y una escuela de formación. La iglesia no es para otra cosa, sino para alabar a Dios. Pero cuando no hay esa presencia del Espíritu Santo, la gente que canta quiere demostrar qué bonito canta. La gente quiere que lo aplaudan. Los pastores quieren que le aplaudan, que le den ofrendas. ¿Verdad? Yo doy gracias al Señor y yo no pido esas cosas. Los cristianos tenemos que pensar eso. Cuando tú haces algo para Dios, no para que el pastor esté de acuerdo, para que te aplaudan, para que te digan, para que mencionen, para que eleven su posición, no es para eso. Mucha gente viene a la iglesia buscando posiciones. Un día una persona viene a la iglesia y me dice: pastor, yo soy líder de una iglesia, de tal iglesia. Ah, qué bien.
¿y ese niño? Es mi hijo. ¿Qué edad tiene? 10 años. Ah, qué bonito. Es un pastorcito. Sí, me dice, sí. ¿Y cuántos años casado? Todavía no somos casados. Ah, qué clase de líder, ¿verdad? Así estamos muchos. Queremos hacer las cosas para buscando posición en la iglesia, buscando aplausos en la iglesia. Nosotros, como te digo, no cantar no para cualquier otra cosa, sino agradar a Dios, alabar a Dios solamente. No cantamos ni hacemos cualquier actividad para que otra gente, para que aplauda a la gente. Y la iglesia no debe de hacer las cosas para que la gente se sienta bien. La iglesia es hacer las cosas para que Dios se sienta bien, para que Dios le agrade, para que estemos con comunión con el Señor, no para que la gente agradara a la gente. La iglesia no es para agradar a la gente, la iglesia es para adorar al Señor, servir a Dios, enseñar, instruir, capacitar a la manera de Dios. Ese es para la iglesia. No estamos haciendo para actividades, para que la gente aplauda, para que la gente venga, para que la gente le guste. Nosotros no estamos buscando gustar a nadie. Nosotros estamos haciendo para que Dios sea honrado, para que Dios sea alabado, para que Dios sea exaltado, para que Dios esté de acuerdo de lo que estamos haciendo. Para eso estamos haciendo. Cantamos a Dios para exaltar su nombre, el único Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es nuestro Dios, para que Él sea la gloria por siempre, eternamente. Para eso hacemos las cosas en la iglesia, no para agradar a nadie. Usted viene a la iglesia no para que el pastor te aplauda, usted viene a la iglesia para honrar a Dios. Usted trae sus diezmos para Dios, trae ofrendas para Dios, alabas para Dios, oras para Dios, haces para Dios, todo para Dios. Por eso el Señor me dijo una vez: mi casa es casa, solo a mí me adora. No para adorar a la mamá, ni adorar al cumpleañera, nada de eso. La iglesia no es para eso. Haga en otro lado, pero en la iglesia no. La iglesia es para alabar a Dios. ¿Qué le parece? Nosotros cantábamos como los demás, Happy Birthday en la iglesia, cumpleaños feliz, ahí su mancayúa, cantando en la iglesia. Y hace todavía, hasta el sol de hoy. El Señor no le agrada eso. La iglesia solamente canta para Dios, alaba a Dios. Porque yo, dice el Señor, voy a leer esto, porque yo pude ver, dice el Señor, en donde mis alabanzas iban subiendo, iban nutriendo mi pueblo, y esos demonios estaban temblando. Cuando estamos alabando a Dios de corazón, conectado con el Señor, todos los pensamientos, todas actitudes, toda conducta, todas adicciones, todos los demonios que cargamos, empieza a caerse, empieza a alejarse de nosotros. Estaban temblando porque sabía que el fuego venía. El fuego significa la presencia del Señor empieza a quemar. Ellos no se sienten cómodos cuando hay presencia de Dios, los demonios, pues se siente como fuego la presencia de Dios. Pero cuando no hay presencia del Señor, cómodo hay el diablito ahí durmiendo, esperando que usted salga. Pero cuando hay presencia, cuando tú vienes a la iglesia, por eso yo siempre digo a la iglesia, cuando usted viene a la iglesia, no para que la gente te vea o para saludar, sino alabar a Dios. Cierra sus ojos, entra en la presencia del Señor, expresa lo que tú sientes de Dios, canta para Dios, no para aplaudir, no para que la gente te saluda está bien, si no te saluda también, usted vino a saludar a Dios. El cristiano tiene que pensar de esa manera. Si Dios está contigo, usted va a saludar a todo el mundo. Amén. Y todo va a estar feliz, todo va a estar bien.
Entonces, cuando estamos alabando a Dios y empieza nosotros a entrar en la presencia del Señor, entonces el Espíritu Santo empieza a descender en nosotros y nosotros en Él, el fuego se empieza a arder nuestra mente. Los demonios ya no resisten, tienen que irse. Por eso es importante estar en la iglesia. Pero muchas veces no pasa en la iglesia porque nosotros venimos con otra intención. Cuando venimos a la iglesia, cuando está adorando, como te digo, no todos están adorando. Otro está sentado mirando su teléfono, otro está sentado leyendo la Biblia, otro está durmiendo, otro está haciendo otra cosa. No viene realmente a adorar al Señor. ¿Cómo Dios lo va a hacer obra ahí? No lo va a hacer nada. Entra tal como viene y sale tal como vino. No hay cambios, porque ya su mente está bajo control del enemigo y no quiere entrar en la presencia del Señor. ¿Cómo Dios lo va a librar? Dios no lo va a librar. Por eso es importante estar en la iglesia. Por eso es importante venir a la iglesia, porque el enemigo tiene que irse. Que esto no era un puesto de ellos. Ellos saben, este no era un puesto de ellos para que estuvieran ellos. Y yo, dice el Señor, con mi fuego purificador lo quemé, lo eché fuera de aquí. ¿Viste? Con el fuego que purifica, que hace puro, que hace correcto. Ahora, aquí viene una advertencia. No te vuelvas a llenar de esos espíritus malignos, esos pensamientos, esas actitudes, esa conducta, ese lenguaje, ese carácter. No siga haciendo. Suéltalo. Suéltalo. Tú tienes que soltar todo lo que no proviene de Dios. Todo lo que no está bien, ese está el enemigo operando en su vida. Todo lo que no está bien, tú tienes que rechazar. Todo lo que no está de acuerdo de Dios, usted tiene que rechazarlo. Eso no es tuyo, ese es del enemigo. El enemigo vino para destruirnos, para hacernos sufrir. Usted es responsable de decir no al diablo. Esa conducta, ese lenguaje, ese carácter, esa actitud no es de Dios. Dios no nos ha puesto actitudes, adicciones, pensamientos. El Señor nos dijo, usted tiene capacidad que yo tengo, ustedes tienen, pueden discernir esos pensamientos, cuál es correcto, cuál es no correcto, y negarlo, echar fuera. Pero nosotros no lo hacemos. ¿A quién le vamos a echar la culpa? A Dios. Tal vez echamos la culpa a mamá, a papá, al primo, a la pareja, a sus hijos. El Señor dice, no te vuelvas a llenar esos espíritus malignos. El Señor lo liberan a su pueblo cuando viene a la iglesia en su presencia. Pero no solamente al venir. Tú tienes que entrar en la presencia de Dios, cierra sus ojos y empieza a comunicar con el Señor. Olvídate de todas las cosas. Pero si viene a la iglesia, se empieza a mirar cómo está, solamente viene a saludar, o viene a comer, o viene a dormir, o viene a ver la televisor, o viene a ver quién viene. Entonces viene por otra razón. Entonces Dios no puede actuar. Usted vino con otra razón. Usted tiene que venir a la iglesia para adorar, alabar y instruirse. Porque estaban vacíos. Por eso el enemigo nos llena. Porque estaban vacíos y vacías. Y yo hoy te llené. Lo quemé y te he echado fuera esos demonios. Entonces, ¿cómo nos llenan los demonios en nosotros? Cuando estamos vacíos. Vacío significa no hay oración, no hay meditación, no hay adoración en nuestra vida diario. Todos los tiempos, todo el tiempo el cristiano tiene que estar adorando, orando constante, meditando la palabra, en la casa, en la calle, donde sea, creyendo en las promesas del Señor, en obediencia. Pero si no estamos haciendo, estamos vacíos. Nuestra mente se conecta. Como le estaba diciendo a mi esposa, nosotros somos como un teléfono. El teléfono, cuando nomás se enciende, se busca dónde conectar, dónde está Wi-Fi. El Wi-Fi es el que lleva en todo lado conexiones, ¿verdad? Si usted tiene conectado con
no, con el Espíritu Santo te va a llevar 1000 maravillas. Va a haber gozo, va a haber alegría, va a haber esto. Dios va a empezar seguridad, paz, gozo, alegría, felicidad, todo lo que usted necesita, Dios va a empezar a llenar. Pero si Dios no está, usted se conecta con el wifi del enemigo. Si usted está conectado con el enemigo, pensamiento de duda, soberbia, orgullo, lascivia, mentira, engaño, egoísmo, pobreza, limitaciones, todas las cosas malas, el diablo empieza a cargar. Nosotros somos responsables de estar cargados con el Espíritu Santo. Y no solamente eso, cargar, conectar, sino tú también estar cargados. Tú tienes que cargar porque andamos vacíos. Un teléfono que tú tienes, ¿qué pasa si la batería no se carga? No funciona, se apaga. Y si apaga, está en la oscuridad, no hay conexión, el diablo hace lo que le da gana. La batería tiene que estar cargados. Es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad estar conectado con Dios, no Dios con nosotros. Dios está ahí, usted vaya, conecta. La electricidad que está aquí, hay conexión por todo lado. Usted es responsable de llevar su teléfono, conectarlo ahí, para que se cargue. Y cuando está cargado, usted lo sacas y va a llevar cargadito. Pero si no está cargado, no espere que la electricidad venga a cargarse su teléfono. No, tú responsable. Por eso estamos vacíos. Muchas veces nosotros cargamos basuras en vez de cargar la presencia del Espíritu Santo. Usted tiene que estar conectado con el Señor. ¿Cómo se conecta con el Señor? Como hijo de Dios, como pueblo de Dios. Orando siempre. Jesús nos dijo, oren por la noche y en la mañana. Ya, cuando te duermas, cuando te acuestas. No dijo eso. Moisés, los Antiguos Testamentos oraba 3 veces. Daniel oraba 3 veces. Algunos cristianos dicen, yo oro 3 veces, como Daniel. Muy poquito. Ese es del antiguo pacto. Nosotros en el nuevo pacto tiene que estar orando. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando está dormido, cuando está acostado, cuando está sentado, cuando está comiendo, cuando está en el baño, cuando está bañando, cuando está trabajando, donde quiera. Tú tienes que estar orando siempre. Estar conectado para estar cargados. Cuando tú estás orando siempre, su mente está ocupada por la presencia del Espíritu Santo. No puede entrar ningún pensamiento malos. No hay pensamiento que valga para entrar en su mente, porque su mente está ocupado alabando a Dios, expresando la grandeza de su Padre, el amor de su grandeza de su Padre, haciendo las cosas que Dios le agrada. No hay espacio para los demonios. Estás cargado siempre. Cuando viene un espíritu maligno, no te va a tocar. Pero cuando está descargado, no hay función. No hay función. Entonces el enemigo viene, te tira una patada, te echa para allá, te echa la basura, usted empieza a cargar toda esa basura y duerme en la basura. Pero cuando está cargadito, usted sabe dónde ir. Ir allá, para allá, ir a cuál internet te gusta y ver, la batería está cargada. El cristiano es así. Cuando estamos conectados con el Señor, no hay espíritu que nos puedan atacar. No hay ningún espíritu que nos pueda atacar. Por eso el Señor nos dijo, Lucas capítulo 10, 19, el Señor nos dijo, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones, vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño, nada. Cuando estaba compartiendo con mi esposa esta palabra, el Señor me dio una revelación. Cuando dice aquí que la presencia del Espíritu Santo que Dios puso en nosotros nos va a producir poder para vencer todo espíritu que se levante contra nosotros. ¿Por qué? Porque ese espíritu nos van a dar a entender, discernir, identificar el pecado, el mal, las maldiciones que el enemigo que está creando contra nosotros para hacernos daños. Pero cuando no hay eso, ¿quién te va a ayudar? Ustedes mismos andan pecando en maldiciones,
clamando a Dios que te libre, pero tú mismo estás haciendo. Dios no puede hacer nada, usted es responsable. Ahora bien, aplastará todas serpientes, escorpiones, vencer todo poder del enemigo. No hay ningún poder del enemigo contra nosotros. Y nada les podrá hacer daño. ¿Por qué no te puede hacer daño? Porque tu mente, tu corazón está ocupado por el Espíritu Santo. El enemigo no te puede tocar. Te puede tocar en su cuerpo físico, pero tu alma no te puede tocar. El enemigo te puede matar del cuerpo, pero tu alma, tu espíritu va al cielo. Por eso Jesús dijo: tengan miedo de lo que el que te puede matar y te puede condenar al infierno es a Dios. El enemigo no. El enemigo no puede hacernos daño físicamente, pero espiritualmente no nos puede hacer daño. Porque estamos bajo protección del Señor, estamos conectados con el Señor. A Jesucristo lo golpearon, a Jesucristo lo mataron, pero no pudo matar su espíritu. A los apóstoles lo mataron, pero no pudieron matar sus enseñanzas. Hasta hoy lo tenemos escritos en evangelios. Lo mataron a Pablo, sí, físicamente lo mataron, pero espiritualmente no lo mató, ya está en el cielo. La muerte segundo no lo alcanza, ya está salvo. Por eso es importante conectado con el Señor. Hoy dice el Señor: dice, mi alabanza destruye todo espíritu de demonios. Mi alabanza destruye todo demonios que puede entrar en este lugar. Y por eso yo les doy discernimiento al siervo y a la sierva que yo he puesto en este lugar, en este altar. Porque en aquel tiempo mis discípulos estaban entregados a mí, pero también el enemigo estaba ahí haciendo lo que le placía también con ellos. ¿Quién está hablando ahí? Jesucristo. Cuando Jesucristo tenía los discípulos tenían el mismo problema que tenemos ahora. Pero ese entonces no había Espíritu Santo todavía. Estaba Jesús, pero el Espíritu Santo no había descendido. Pablo por eso negó varias veces. Pablo contradijo a Jesús. Los discípulos hicieron muchas cosas que el enemigo lo engañaron. Porque estaba como nosotros, algunos de nosotros, que no estamos guiados por el Espíritu Santo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, cuando guiaron el Espíritu Santo, ellos hasta morir nunca negó a Jesús. Apóstol Pablo. Y nosotros cuando estamos con el Espíritu Santo, ahora que nosotros somos afortunados, y el Espíritu Santo escribe en nuestra mente y en nuestros corazones, como dice Hebreo 8. Él escribe en nosotros para que nosotros hagamos, para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. El Espíritu Santo. El tiempo de Jesús hacían esa cosa los demonios también, pero ahora no, dice el Señor. Pero yo puedo discernir, ya voy a terminar, yo puedo discernir el mero espíritu, dice el Señor. Y no es aquel tiempo, es en ese tiempo que yo lo vi, que los demonios estaban aquí, que yo hablo en este tiempo. Y seguiré hablando y seguiré usando mis siervos de este pueblo. Y yo les seguiré guardando siempre hasta el fin del mundo, dice el Señor. Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger hasta el fin del mundo. Dice el Señor: estoy con ustedes y estaré todos los días de tu vida hasta que ustedes vengan a mí o yo vaya a ustedes. Me lo lleva para mi reino. Únicamente sigue alabándome, dice el Señor. Esa es la palabra que nos dio el Espíritu Santo para su iglesia. Dios quiere que nosotros, únicamente que Dios pide que nosotros estemos alabando a Dios, porque su alabanza, la alabanza a Dios destruye, expulsa los demonios. Alabar no solamente cantar unos cánticos, también eso también, pero eso no son lo suficiente. Alabar a Dios siempre es
Alabar a Dios es expresar la grandeza en meditación, haciendo las cosas que Dios ha mandado hacerlo, Amén. alabando a Dios. Amén. Y verás que Dios va a estar con nosotros. El enemigo, nada ni nada de lo que se levante va a poder contra nosotros, y seremos más que vencedores. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Póngase de pie.